servir al Señor. Amado, tú has sabido, has visto, te has dado cuenta a través de los noticieros, a través de las redes sociales, cómo es que el mundo está entrando en una etapa aún todavía más dificultosa, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo es que la toma de posición de un solo hombre en una nación hace temblar a todas las demás. Estás viendo todo lo que está pasando con nuestro vecino Estados Unidos y todo lo que esto ha desatado en toda la sociedad o en todo el pueblo latinoamericano. Amados, son tiempos muy difíciles y serán tiempos todavía más difíciles. Esto desde que ya comenzó a simbrarse toda la tierra con situaciones, con las pestes que ya te diste cuenta de estos virus, ¿verdad? Que se fueron creados, que si fueron una verdad, una mentira. Nosotros sabemos que pusieron al mundo de rodillas. Situaciones de las cuales Jesucristo predijo, ¿verdad? Si tú lees el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, te vas a dar cuenta cómo Jesús profetizó todo esto que iba a pasar. Y habrá terremotos en muchos lugares de la tierra, ¿verdad que sí? Habrá hambres, habrá pestes, ¿verdad? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y Jesucristo dijo, y esto va a mejorar. No lo dijo así. Él dijo que esto iba a ir de mal. La sociedad va a ir de mal en peor. Eso es una realidad. Tú como hijo de Dios, tú como persona, aunque no seas hija de Dios o no conozcas de Dios, tú debes de saber que la sociedad va a ir de mal en peor. Esto ya no tiene remedio. Las situaciones que estás viendo de pobreza, de hambruna, de pestes, de guerras, de todo lo que estamos viendo, ya no va a parar. Todo esto ya está apuntalando y está hablando acerca de que la palabra de Dios es real y que Jesús viene pronto a la tierra. Jesús viene pronto por su iglesia, amados. Pero a través de todo esto, ¿verdad? A través de estas circunstancias que golpean, que azotan la tierra, no solamente son situaciones que no llegan a nuestra vida. Sin duda alguna, todas estas situaciones nos pegan, ¿verdad? Por medio de las crisis, ¿por medio de las qué? Por medio de las crisis. Todos en algún momento de nuestra vida somos sometidos a... Te da miedo hasta decirlo, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido sometidos o somos sometidos o vamos a ser sometidos a crisis. Y hoy el tema que te traigo para hablar, el tema de hoy se llama fe en medio de la crisis. O sea, es que si hay crisis, si va a haber crisis, va a seguir habiendo crisis, pero ¿cómo vas a enfrentar un estado de crisis? Ya sea a nivel global, ya sea a nivel social, ya sea a nivel familiar o a nivel personal. Las crisis golpean en estas áreas de la vida. Entonces, queridos míos, el tema de hoy es fe en medio de la crisis. Debes de saber que va a haber crisis en tu vida y vas a tener que experimentar crisis en tu vida. Pero ¿cómo es que vas a enfrentar esos periodos de crisis? Fe es lo que necesitas. Fe es lo que necesitas para enfrentar esos tiempos, esos episodios de crisis. Entonces, amados, vamos a nuestro texto central, 2 de Corintios, capítulo 5. Ubícate en el libro que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Vas a ir al libro número 2 de Corintios. Ubícate en el capítulo 5 y vamos a darle lectura al versículo 7. Cuando estés ahí, di amén. O di ya estoy ahí.
o asienta con la cabeza, yo de acá te puedo ver. Bien, son obedientes. Entonces, amados, como ya estás en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, le damos lectura y la palabra de Dios, nuestro Señor, reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, el día de hoy, este domingo, Señor amado. Este domingo, Señor mío, que tú preparaste para nosotros, Padre. Te damos gracias de antemano, Señor, por la vida que nos das. Te damos gracias por la fuerza que nos das, por la salud que nos has dado, Señor. Amado Padre, también te damos gracias, Señor, por las situaciones adversas que hemos experimentado en la vida, Señor, en esta semana. Y aquí estamos, Señor amado, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Padre mío, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy nos hables con toda autoridad por medio de tu palabra. Espíritu Santo, el Señor Jesús te dejó como aquel que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que nos hables de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Señor amado, son tiempos de incertidumbre, son tiempos, Señor amado, de inestabilidad. Así que yo te pido, Señor, que este día nos hables por medio de este tema, Señor, fe en medio de la crisis. Enséñanos, Padre, cómo enfrentar situaciones de crisis, Dios, en medio, Señor amado, de situaciones que golpean la humanidad. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, a cómo enfrentar esto, Señor. Y, Padre, todo espíritu del diablo, Señor amado, que se opone a la predicación de tu verdad, sea atado y echado fuera de este lugar, Señor amado, de este recinto donde estamos reunidos, pero también, Señor amado, allá en los hogares, en los lugares donde mis hermanos, amigos y familiares nos están viendo, escuchando a través de las redes sociales. Espíritu Santo, que haya una libertad en la atmósfera espiritual para que tu palabra sea predicada sin impedimento, Señor. Amado Dios, yo te ruego que traigas cautiva toda mente, Señor amado, a la obediencia a Cristo, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, los que están allá escuchándonos, Padre. Bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. ¿Qué se entiende por crisis, amado? La crisis es una situación o un momento crítico. La crisis o la definición de crisis es que es una situación o un momento crítico que pone en riesgo el equilibrio o la estabilidad de una persona, de una comunidad, de una organización, de la sociedad o de la sociedad. Amados, la crisis es una situación o un momento crítico, eso es crisis. Cuando experimentas un momento crítico en tu vida, eso se llama crisis, eso es una crisis. Y no solamente esa crisis te puede afectar a ti como persona, sino también afecta a las comunidades, a las organizaciones, a la sociedad entera, a un estado, a un país, al mundo entero. La crisis, oye bien, las crisis pueden ser emocionales. Hay personas que emocionalmente son sometidas a crisis con frecuencia. Hay personas que son sometidas a crisis con frecuencia en el ámbito económico, en el ámbito social o en la salud, entre otras. O sea, la crisis golpea emocionalmente, económicamente, socialmente o en la salud. Son las 4 áreas donde vemos que estas crisis son más comunes. En tus emociones, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Estás estable o estás inestable? De acuerdo a lo que vimos con la definición de crisis, es una situación o un momento crítico. ¿Estás en un momento crítico en tus emociones? ¿Estás en un momento crítico en tus finanzas? ¿Socialmente tienes un momento crítico con alguien, con una persona, con una familia? ¿Con tu salud, quizá? Estas son crisis
que comúnmente azotan y golpean a los seres humanos. Amados, aunque estas crisis, nosotros vemos en las Escrituras que estas crisis golpean a las personas constantemente, no tenemos que dejar de ver que hay, digámoslo así, un antídoto o algo que resiste a estas crisis para que nosotros podamos vivir bien, estables, que podamos estar espiritualmente bien, que podamos vivir pacíficamente aunque estemos sometidos a crisis. O sea, tú puedes estar experimentando una crisis, pero por medio de la fe poder vivir una paz interna. Así puedas estar batallando en tus emociones. Si tú tienes fe, vas a estar estable, vas a tener paz. Si tú estás siendo golpeado en el área económica, por medio de la fe en la palabra de Dios, tú puedes estar experimentando la paz que el mundo no te puede dar. Y así sucesivamente. Entonces, amados, la fe es un fundamento para enfrentar la crisis. La fe es un fundamento que tú y yo como hijos de Dios debemos de experimentar y tener para enfrentar las crisis. Sin la fe vas a estar viviendo tus crisis de una manera inadecuada y van a alterar tu manera de vivir y de andar y de estar. Sin la fe, las crisis van a alterar tu manera de andar, de vivir y de estar. Sabemos que las crisis golpean a menudo nuestras vidas, pero por medio de la fe podemos garantizar que nuestra vida esté estable, esté equilibrada, esté viviendo en paz. Que alguien me diga todo lo que está escuchando a través de los noticieros, de las redes sociales, a través de cuando escuchan que viene una recesión económica, que la economía va a empezar a derrumbarse, a desestabilizarse en el mundo entero. ¿Cómo viven? Quisiera ver a un millonario en estas alturas de la vida experimentando esto, pero viviendo una paz inmensa en su corazón. Sin la fe, ningún hombre puede vivir en paz en medio de una situación de crisis. Aunque las crisis nos sacuden, la fe es la que nos permite caminar con esperanza y confianza en Dios. ¿Quieres caminar con fe y con esperanza en medio de las situaciones críticas en tu vida? Entonces tienes que desarrollar fe. Y óyelo bien, me voy a adelantar un poquito. La fe no es un estado quieto, o la fe no es que seas una persona que no hagas nada. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe no es pasiva, la fe es activa. Por eso escucharás en la palabra de Dios que dice que la fe sin obras es en sí misma. La fe sin obras es en sí misma. Entonces, si tú dices que tienes fe pero no obras, entonces es por demás decir que tienes fe. Tu fe es muerta. Por eso no experimentas la paz en medio de lo que tú vives como crisis. Número 1, la crisis es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Las crisis son una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es difícil o es dificultoso ver que las crisis vengan a nuestra vida, pero tenemos que ver estas crisis desde este ángulo y desde esta perspectiva. Tenemos que saber que cuando estamos enfrentando una crisis es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerdan la semana antepasada o la antepasada que les dije que yo estaba orando para que Dios azotara a algunos de ustedes? ¿Sí se acuerdan? Sí, tal vez fue una oración, ¿verdad? Una oración de tu pastor que ya desesperado por no ver la respuesta a los servicios de oración. Entonces,
te dije, estoy orando a Dios para que te dé azotes. ¿Por qué, amado? Traduciéndolo como crisis, si Dios no te mete en una crisis, no vas a poder desarrollar o fortalecer tu fe. Vas a vivir siempre en una atmósfera cómoda en tu vida. Siempre vas a pensar que aunque no vengas a orar, aunque no estés orando, aunque no estés leyendo la Biblia, aunque todo espiritualmente no hagas nada por ti, y si tú vives cómodo piensas que está bien o que Dios está contigo, eso es una mentira. La comodidad no indica que tienes el favor completo de Dios en tu vida. Quizá esa misma comodidad te está sacando de la voluntad perfecta que Dios tiene para ti. Por eso es que Dios comúnmente te mete en crisis, porque en medio de esa crisis tienes la oportunidad para fortalecer tu fe. Todos los que están aquí presentes tienen fe en Dios. ¿Creen en Dios? ¿Y cuántos de ustedes le creen a Dios? Una cosa, te puedo decir que una cosa es decir, yo creo en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios creen, pero tiemblan. Hasta los demonios creen que Dios existe. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Una cosa es decir, yo creo en, y otra cosa es decir, yo le creo. Si tú dijeras, yo le creo, entonces creerías a lo que dice la palabra de Dios, y como quieres que los demás hagan contigo, haz primero tú así con ellos. Si quieres que la gente tenga de ti misericordia, tú tienes que tener misericordia de la gente. Si quieres que la gente te muestre amor y respeto, tienes que mostrar amor y respeto. Sin esto, entonces tu fe es vana, no sirve para nada. Si no tienes esta clase de fe que tiene estas obras, entonces es por demás decir que tienes fe. Está muerta. Pero a vosotros los que oís digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Esa es una palabra, ¿verdad?, de Dios. Entonces, ¿tú crees esas palabras de Dios? Amados, tenemos que saber bien claramente lo que estamos hablando. Fe no es un símbolo, decir nada más creo en Dios y ya. Fe es creerle todo lo que Él te dice, todo lo que Él te aconseja. Eso es tener fe, es tener confianza que si tú haces lo que Él te enseña, lo que Él te dice, vas a tener la garantía de que vas a poder vivir con paz, o vas a vivir en paz en medio de las crisis o en medio de las tribulaciones. Imagínate, amado, si hay una situación de falta de trabajo en tu vida y tú no pones en primer lugar la palabra donde dice que no te afanes, si no pones en práctica la palabra que dice que no te afanes por lo que has de comer, lo que has de beber, lo que has de vestir, sino que confíes en que Dios sabe de tus necesidades y Él las va a suplir, aunque tú no veas, creyéndolo, Él lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, amado, el consejo de la palabra de Dios es que tenemos que darle o ver la crisis como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Un ejemplo de ello es el pueblo de Israel en el desierto. ¿Te acuerdas de la palabra de Dios? Vamos para allá, Éxodo 14. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos creían que iban a tener la libertad absoluta y que ya todo iba a estar bien en su vida. Cuando ellos salieron de Egipto, pensaron que ya ninguna otra cosa se les iba a venir o que ningún tropiezo iban a experimentar. Pero saliendo de Egipto te das cuenta que ellos se enfrentan a la primera oposición delante de ellos cuando son perseguidos por Faraón. Y la primera situación que se les enfrenta es el Mar Rojo. Ellos salieron de Egipto y se posaron y llegaron a riberas del Mar Rojo. No había camino porque los egipcios los perseguían con sus ejércitos y el Mar Rojo estaba enfrente de ellos.
cómo iban a pasar, cómo iban a salir de esa situación. Éxodo capítulo 14. Vamos a ir al versículo 10, del 10 al 14. Éxodo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Imagínate cómo es que en medio de esa crisis Dios quiere desarrollar confianza en la palabra que Dios estaba hablando a través de Moisés. Si Dios ya les había dicho desde el principio que los sacaría de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿Dios iba a fallar? Aunque ellos vieran que los egipcios los estaban persiguiendo y vieran que no había por dónde atravesar, pues estaba el mar Rojo delante de ellos, Dios lo que quería es que ellos experimentaran y fortalecieran esa fe. Ahora, imagínate, la palabra de Dios lo que dice es una cosa muy clara: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabes lo que significa la palabra estar tranquilo? Estar tranquilo en un estado de quietud, aún viendo que un ejército poderoso, el ejército más poderoso de la tierra, venía tras ellos. Pero Dios les dijo: estad quietos y tranquilos. Porque en medio de la quietud y la tranquilidad, amado, das opción a que Dios trabaje. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras en un episodio de inestabilidad y no encuentras paz en medio de una situación difícil, vas a tomar las decisiones equivocadas en tu vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros, o Dios quiere que en medio de las crisis o en medio de lo que nosotros experimentamos, estemos tranquilos, esperando a que Él pelee por nosotros. Imagínate en un estado donde no encuentras trabajo, donde estás sin trabajo, donde no pasa nada por tu vida. Imagínate tener esa paz de decir: Dios, tú peleas por mí, yo sé que vas a hacer algo grande, no sé, todavía no lo veo, pero sé que lo vas a hacer. Y no digamos solamente en la economía, en tus emociones. Señor, hoy estoy devastada o devastado, estoy triturado, mis emociones totalmente están hechas ruinas, pero yo confío en ti. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito para ello. Yo sé y no lo veo, pero sé que voy a ser la persona que tú quieres que yo sea el día de mañana, y que esto que me pasó, esta crisis que experimento, trae una oportunidad para fortalecer mi fe en ti, que a pesar de lo que experimenté, sé que hay un Dios vivo y un Dios bueno y que pelea por mí. Eso, amado, situaciones económicas, emocionales, en las sociales o en lo de la salud, que tengas esa perspectiva de que Dios va a trabajar en ti, que a pesar que tienes una dificultad de salud, en medio de la salud estés esperando confiadamente en que Dios obre a tu favor. Entonces, amados, vimos que el pueblo de Israel estaba experimentando una crisis, no era sencillo. Siempre me gusta llevarte
a que tú te pusieras en los zapatos de alguno de ellos. Imagínate que a ti te estuvieran persiguiendo y que encontraras un lugar como una pared gigantesca y ya no pudieses pasar. Pero ves que ya están a metros de alcanzarte. ¿Cómo estarías en el momento? O sea, todas estas enseñanzas bíblicas, ponte como en primer personaje para que realmente entiendas lo que Dios quiere hablar en ese momento. Tú podrías encontrar quietud y tranquilidad, a pesar de que saber que vienen con una pistola y ya no tienes para dónde ir. Está difícil, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos lleva a ello, a que nosotros tenemos que estar con un corazón confiado en que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Cuando las aguas del Mar Rojo parecían ser un obstáculo insuperable para Israel, Dios usó esa crisis para enseñarles a confiar en Él. Cuando sigues leyendo ese episodio y te das cuenta cuando ellos pasan y atraviesan el Mar Rojo, que lo atraviesan en seco, el mar se abrió, ¿verdad que sí? El mar se abrió en dos, el pueblo pasó por el medio, Dios permitió que los egipcios entraran también, y cuando el pueblo de Israel ya estuvo a la otra ribera del Mar Rojo, entonces Dios dejó caer las aguas sobre los ejércitos de Faraón y quedaron todos extintos. Pero el pueblo de Israel al otro lado dice que empezaron a alabar a Dios, ¿verdad? Empezaron a tomar sus panderos, empezaron a cantar a Dios por la victoria que Dios había demostrado. Ahí ellos estuvieron demostrando fe. En ese momento ellos experimentaron una fe fortalecida por lo que ellos vieron y experimentaron. Amados, todas las cosas en la vida tienen que estar fortaleciendo tu fe, porque esa fe va a hacer que tú en determinados momentos de tu vida experimentes la paz que Dios quiere que experimentes en esta tierra. La fe no se construye en tiempos de calma, escúchalo bien. La fe no se va a construir nunca en tiempos de calma, sino en medio de la tempestad, en medio de situaciones difíciles. Vamos a leer Romanos 5, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Está hablando ahí de fe, esperanza. Entonces, amado, el apóstol Pablo está diciendo, fíjate, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en dónde? Nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínate de tú tener una madurez espiritual, que veas cada tribulación como momento de gloriarte. Imagínate decir, en este momento de mi vida, en este mismo momento de mi vida, no solo esto, sino que también me glorío en lo que me está pasando. En este momento de mi vida, me glorío en esta tribulación, porque esta tribulación va a producir en mí paciencia, y esa paciencia va a producir una prueba, y esa prueba en mí va a producir esperanza, va a producir fe, va a producir esa esperanza de decir, Señor, esto va a pasar, yo lo sé. Entonces, amados, la fe se va a construir a medida que tú vayas experimentando tribulaciones. Tu fe va a ser fortalecida sin duda alguna. Número 2, la fe en medio de la crisis no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que andamos por fe y no andamos por lo que creemos y no por lo que vemos. La fe en medio de la crisis no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes. Ejemplo,
Pedro caminando sobre el agua. Mateo 14, 28 al 31. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo 14, el único hombre que pudo dar algunos pasos sobre el agua. Tú vas a leer las historias de todo el mundo, vas a leer la Biblia completita y te vas a dar cuenta que el único hombre como tú y como yo que vivió algo sobrenatural fue el apóstol Pedro. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate en esta parte de la escritura. La palabra de Dios dice que Jesús despidió a la gente. Los discípulos se adelantaron para ir al otro lado del río, pero ya era de madrugada, ya era de noche. Entonces ellos dicen que vieron a lo lejos una figura como de hombre, o sea, le decían, ¿verdad?, un fantasma. Ve tú a saber qué se ve, tantas cosas se ven en alta mar. Y ellos vieron un fantasma y dijeron: un fantasma. Y Jesús les gritó a lo lejos: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro, cuando escucha la voz de Jesús, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate al apóstol Pedro. ¡Qué hombre! Racionalmente hablando, Pedro ya conocía las aguas, era un pescador. Pedro sabía, ¿verdad?, cómo se comportaba el mar. Y aún así Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro no dudó y puso un pie sobre las aguas y empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero sigue narrando el escritor Mateo que cuando Pedro comienza a darse cuenta, cuando Pedro comienza a ver que el viento sopla y las olas se levantan, Pedro comenzó a perder de vista lo que Jesús había hablado: ven. Todo lo que Pedro estaba viendo a su alrededor, todo eso lo llevó a que Pedro dejara de poner de vista en lo que Jesús había dicho: ven. Cuando Pedro comienza a ver que el viento se golpea y las olas se levantan, comienza a perder la confianza, comienza a perder la fe y entonces comienza a hundirse. ¿Cuántas veces has caminado en situaciones complicadas y adversas de la vida? Comienzas y le dices a Dios: yo voy, Señor, en tu nombre, yo voy a caminar, Señor. Si tú quieres que yo vaya para allá, si tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer, porque tú me estás enviando a que lo haga. Y entonces en la euforia, en la emoción, ¿verdad?, te lanzas a obedecer a Dios. Pero ya después te vas dando cuenta en el proceso que empiezan a levantarse situaciones en tu vida, que empiezan a golpear situaciones en tu vida, que empiezan a demeritar lo que estás haciendo, y entonces tu fe comienza a debilitarse y comienza tu entusiasmo y tu emoción a hundirse. Y el esfuerzo que hacías antes por buscar de Dios, por seguir a Jesús,
empieza a desvanecerse y desaparecer por todo lo que tú has visto y lo que has estado observando y sintiendo en tu vida propia. Cuando Pedro comenzó a hundirse, cuando él puso su vista, puso toda su atención en lo que su cuerpo estaba experimentando, el viento y las olas. Dejó de ver a Jesús hacia el frente. Si Pedro hubiese estado, aunque el viento soplara y las olas golpearan, si Pedro hubiese seguido viendo a Jesús, Pedro hubiera caminado hasta donde estaba el maestro. Y muchos dicen, ¿verdad? O muchos piensan que cuando Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo toman como regaño. Para mí no es, yo lo digo, ¿verdad? Para mí no es un regaño. Para mí la expresión, hombre de poca fe, no fue un regaño. Para mí como que Jesús lo tomó y sonriéndose lo dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando sobre las aguas, lo que ningún mortal puede hacer, tú lo comenzaste a hacer. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin duda alguna, ¿por qué dudó? Porque él comenzó a verlo, a experimentar. Él comenzó a poner el enfoque en las cosas que estaban a su alrededor. Y tu fe, cuando ha sido probada y puesta a prueba, ¿ha permanecido? Amados, la fe es confiar en lo que Dios ha prometido. Segunda de Corintios 5:7 ya lo leímos, porque andamos por fe y no por vista. La fe es confiar en lo que Dios ha prometido. Si Dios ha dado una promesa a tu vida, es porque Dios va a cumplir, no a tu modo, no a como tú piensas, no a como tú lo quieres. Dios va a cumplir a su modo, a su tiempo, a su manera, pero va a cumplir. Quizá va a pasarte por crisoles donde te va a doler. Quizá va a meterte por situaciones donde te va a incomodar. Quizá va a meterte en situaciones donde tú no quieres estar, pero lo está haciendo para que tu fe se fortalezca, para que tu fe se madure, y entonces la promesa que recibas de Él, la recibas como una persona que ya ha sido pasada por una prueba y que ha sido fortalecida para recibir lo que Dios ha prometido. Ningún hombre millonario va a dejarle su herencia o le va a dejar todas sus riquezas a un niño de 5 años, ¿verdad que sí? ¿O sí se la deja? ¿Verdad que no? Un niño de 5 años no tiene la madurez para saber qué hacer con esa riqueza que se le heredó. Si dejan la herencia, la van a dejar con alguien responsable, ¿verdad? Que espere hasta que el niño crezca y tome madurez para recibir lo que fue heredado, y así con esa madurez él pueda hacer lo que tiene que hacer con su herencia, ¿cierto? De igual manera, ¿cuántas promesas has recibido de Dios? Pero ¿cuántas veces te has encontrado en un estado inmaduro en tu fe, donde Dios no puede todavía aún delegarte o cumplir la promesa porque todavía estás inmaduro? Porque quizás si Él te da lo que Él te prometió, quizás lo pierdas en un momento así. Porque Dios lo que espera es que tu fe se desarrolle, se fortalezca y que tu fe madure, amado, porque cuando tú recibas la promesa de Dios, no va a acabar todo ahí. Van a venir a tu vida situaciones todavía más complicadas, situaciones todavía más fuertes. ¿Por qué? Nosotros vamos creciendo, vamos de gloria hasta alcanzar la plenitud del Hijo de... Nosotros estamos aquí en la tierra para alcanzar esa plenitud. Quiere decir que vamos avanzando, vamos caminando, vamos desarrollándonos, y así es nuestra fe. Nuestra fe comienza pequeño y empieza a madurarse y empieza a madurarse. Porque en las situaciones de la vida es como, por ejemplo, cuando un niño experimenta situaciones a su edad, ¿verdad? Y a su edad va desarrollándose y va creciendo. Y va tomando madurez, ¿verdad que sí?
Entonces de adulto vienen otras situaciones todavía aún más complicadas, ¿o no? Entonces, amado, Dios no es injusto. Dios va dando las cosas al tiempo y a la medida de acuerdo a la madurez que tú tienes. Por eso es que es necesario que en medio de la fe, en medio de la crisis, tu fe sea desarrollada y que veas a las crisis como una oportunidad para fortalecer esa fe. Cuando enfrentes una crisis, recuerda siempre lo que Dios ha prometido a tu vida. Cuando experimentes una crisis, siempre recuerda, lo último que hacemos es eso. Cuando estamos en una crisis, siempre decimos, pobrecito de mí, ¿verdad? Ay, pobre de mí, estoy sufriendo. Ay, pobre de mí, me está pasando esto. Y todo eso, la autoconmiseración, pierde el enfoque que debemos de tener. El enfoque que debemos de tener es, por algo estoy pasando esto. Dios, no lo sé. No lo comprendo, no lo entiendo, pero sé que por algún motivo estoy pasando esto. Solamente te pido que me des fuerza y valor y coraje para seguir con esto hasta que tú me des la salida. Porque la palabra de Dios dice que juntamente con la prueba Dios ya dio la salida. Juntamente con la prueba Dios ya dio la fe. Número 3, la fe activa el poder de Dios en nuestra vida. Ejemplo, la mujer con flujo de sangre. Marcos 5:25 al 34. Marcos 5:25 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estoy leyendo desde el 24. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de ese azote, de tu azote. Amados, vemos una particular historia, una mujer con flujo de sangre, con una hemorragia que no le paraba hacía 12 años. Esta mujer estaba padeciendo, esta mujer tenía esa crisis de salud durante 12 años. Esta mujer estaba experimentando una crisis 12 años. Óyelo bien, no sé cuánto estés experimentando tu crisis, no sé cuánto tiempo llevas experimentándola, pero esta mujer llevaba 12 años. Esta mujer estaba invirtiendo en su cuerpo, pero nada le funcionó, nada le servía. La palabra de Dios dice que esta mujer se acercó en medio de la multitud. Ahora, fíjate, cuando Jesús empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Esta mujer estaba cerca porque ella tocó a Jesús en el borde del manto. Esta mujer, amado, era una mujer impura en ese momento. La tradición judía, fíjate, quiero narrarte esto, porque quiero que sepas cómo esta mujer o cómo esta crisis fortaleció su fe y echó de sí todo lo que ella pensaba que estaba mal.
Y sí, para los judíos y fariseos estaba mal lo que hizo. En la tradición judía, amado, si vas al libro de Levíticos, que es el libro que enseña al pueblo de Israel costumbres de alimentación, de vestimenta, costumbres de purificación, vas a ese libro y te vas a encontrar que cuando una mujer andaba en sus periodos de menstruación, esta mujer se consideraba como una mujer impura. Y de acuerdo a la tradición judía, esta mujer no se podía mezclar entre toda la gente. Esta mujer o estas mujeres que padecían del flujo de sangre, estas mujeres eran personas que eran relegadas. Ponme atención, por favor, ya se nos fue, deja que regrese sola. Entonces, y ella se da cuenta que Jesús se dio cuenta, valga la redundancia, de que alguien la había tocado. Es más, ve lo que los apóstoles le dicen, hasta los apóstoles le dicen como molestos. Jesús va caminando en medio de la multitud. ¿Verdad que sí? Caray, quería hacer aquí una forma de, ¿verdad? De actuación aquí, pero un día la hacemos. Bueno, Jesús va entre toda la multitud y lo van apachurrando y él apenas puede dar 2 o 3 pasos porque toda la gente lo iba apretando. Entonces la mujer, como ella no quería que se dieran cuenta, la mujer se va arrastrando. Óyelo bien, esta mujer se humilló totalmente porque ella escuchó de un rabino que hacía milagros. Ella escuchó, ella fortaleció la fe y dejó de lado todo el sistema religioso por ir tras su fe. Esta mujer dejó todo el sistema religioso por una necesidad y una fe que estaba tan viva que no le importó ir en contra de toda una tradición religiosa. Y se fue a gatas y tocó el manto pensando que no lo iban a descubrir. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? He sentido que poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos, ve lo que dice ahí. Maestro, ¿ves que toda la gente te aprieta? Y todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque todos los que estaban alrededor estaban tocando a Jesús de una manera equivocada. Lo estaban tocando desde una manera emocional y emotiva. Pero él no sintió esa diferencia de todos los que lo estaban tocando. Él sintió la diferencia de la manera en que la mujer que estaba padeciendo llegó a tocarlo. La fe de esta mujer tocó. Y por eso es que Jesús se preguntó y dijo, ¡ay, salió poder de mí! ¿Quién me tocó? Y ves que la mujer llegó y dijo, asustada y temblando. Claro, tenía razón en estar asustada, porque pensó, oye bien, lo que esta mujer pensó en sí fue, si yo le digo que fui yo, me van a apedrear. Porque la sentencia para una mujer que tocara a alguien con su impureza y impurificar al otro era merecedora de la pena de muerte siendo apedreada. Para que te des cuenta todo lo que esta mujer enfrentó. Y aún después de todo eso, ¿cómo es que Jesús vino para hacer la diferencia? Él vino a cambiar todo un esquema religioso que ya estaba podrido y estaba corrompido, y vino a enseñar misericordia y amor por las almas. La respuesta de esta mujer, ¿qué fue? Hija, tu fe te ha salvado. Eres libre de tu azote. Amados, la fe en medio de las crisis sirve para fortalecer. Ahora me pregunto, ¿cómo sería su vida en Jesús de esta mujer después de ese episodio? ¿Cuántas veces has rogado a Dios que te dé una respuesta? ¿Cuántas veces has rogado a Dios que te saque de un apuro? ¿Cuántas veces has rogado a Dios quizá que te sane? Él lo ha hecho. Pero solamente en el momento. Pero solamente en el momento estuviste con Él con esa fuerza.
Amados, la fe no es solo una creencia pasiva, sino que es una confianza activa en el poder de Dios. Escúchame aquí. Lo que esta mujer hizo fue que activó una fe. Óyelo bien. ¿Y de qué manera? Óyelo bien. Esta mujer tenía fe por lo que escuchó de Jesús. Pero no solamente se quedó en una fe pasiva diciendo, pues primero Dios y se fija en mí. Oh Dios, yo te ruego que Jesús se fije en mí, aquí estoy. Es más, me le pongo casi enfrente de, ¿verdad? Para que me mire. Y voy a poner mi rostro, ¿verdad? De que, ay, pobrecita. Voy a poner mi rostro de que estoy sufriendo para que se compadezca de mí. No fue esa clase de fe pasiva como muchos de nosotros la tenemos. Nuestra fe pasiva es que, ay, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre. No, la fe pasiva no actúa. Amado, esta mujer hizo que su fe se convirtiera en una fe activa. Una fe activa que confrontó a un sistema religioso. Entonces, amados, la fe no es solo una creencia pasiva. Fe no es solamente decir yo creo en Dios. Fe es decir yo le creo. Y por consecuencia de que digo yo le creo, entonces obedezco a lo que yo le creo de su palabra. La fe es una confianza activa en el poder de Dios. La fe es una confianza activa en el poder de Dios. Vamos a leer Hebreos. Fíjate que todos estos ejemplos de hebreos siempre tuvieron una fe activa. La fe que ellos experimentaron o la fe que ellos desarrollaron no fue una fe pasiva, fue una fe activa. Hebreos 11. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Óyelo bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si tú dices que tienes fe, es necesario que creas que Él está ahí y que Él está ahí para ti. Es necesario que creas y que Dios es galardonador porque tú le buscas. Dios es galardonador porque tú le buscas. De otra manera no funciona. Y luego fíjate los ejemplos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por la fe Noé recibió una noticia. El mundo va a ser destruido por agua, Noé. Y dice la palabra de Dios que aunque él no veía ni siquiera una nube de agua, Noé creyó a lo que Dios le dijo. Y no solamente se quedó con creer, esperando a que Dios le trajera el arca también. La palabra de Dios dice que Noé, con temor y temblor, comenzó ¿a qué? Comenzó a construir el arca. Si estás pasando un episodio difícil en tu vida y Dios te dice que te ha dado la salida, aunque tú no veas la salida, tienes que tomar la actitud que Noé tomó. Una actitud de, aunque no veas que Dios ya está trabajando por ti, tú ya tienes que estar trabajando para que Dios cumpla su propósito en tu vida. La otra vez vi una imagen donde un hombre está orando a Dios diciéndole: Padre, te pido que me des el pan de cada día, Señor. Y sale una mano de las nubes, ¿verdad? Sale una mano con una caña de pescar. El hombre le dice: Dios, dame pan. Y Dios le dice: aquí está.
en la herramienta para que tengas pan. Y el hombre ya después se queda así como preguntándole, yo te estoy pidiendo pan, no una caña de pescar. Te estoy pidiendo de comer, no una caña de pescar. En sí esa imagen lo que da a entender es una cosa. Cuando tú le pides a Dios que te dé algo, Dios te va a dar las herramientas para que te pongas a trabajar. Otra vez, cuando tú le estás pidiendo a Dios algo, Dios te va a dar no lo que le pides, sino que te va a dar las herramientas para que te pongas a trabajar. Dios, sácame de esta situación de pobreza. Y en el trabajo te dicen, quédate tiempo extra. Ay, es que no, es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Es coherente? Amados, tenemos que ser conscientes de lo que nosotros creemos creer. Si tenemos fe en que Dios nos saca de las dificultades, tenemos que abrir nuestros ojos para ver lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Si tú le pides a Dios un pescado y te da la caña, tienes que ser agradecido y decirle a Dios gracias, porque si nada más me hubieras dado un pescado, solamente hubieras satisfacido el hambre en ese día, pero con la caña tengo para estar satisfaciendo el hambre todos los días de mi vida. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer? Mira, es que estamos en la iglesia, es que estamos en el camino de Dios, y esto no son fábulas, esto es una realidad y una verdad, amados. Fe no nada más es de ir diciendo, yo creo, yo decreto, no, eso no es fe. La palabra de Dios, y muchos han tomado fuera de contexto algo, ¿verdad? Y llaman las cosas que no son como si. Pero no es que le esté diciendo al hombre, Dios está diciendo que Él, Dios, llama las cosas que no son como si. No es tu trabajo. Tu trabajo es decirle, Dios, yo sé que tú llamas las cosas que no son como si. Sé que si ahorita no tengo trabajo, mañana lo voy a tener. Pero porque tú no porque yo lo. Y no te andes confundiendo diciendo, Señor, yo declaro que esto que no es, va a ser. Amados, tenemos que tener en contexto lo que Dios nos está hablando. El evangelio, amado, no es un misticismo, el evangelio es una realidad. Así como se te dice esto, también te dice, ¿tienes fe? ¡Qué bueno! ¿Crees en Dios? ¡Qué bueno! También el diablo cree y tiembla. Pero ¿cómo tu creer se va a poner a prueba? En que seas obediente a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Ama a tu prójimo. Ora por los que te maldicen. A nadie debéis nada. No, a nadie debáis nada. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Pues al que centavos, centavos. Y ahí tenemos que trabajar. A nadie debáis nada. Ora por tus leyes terrenales, no te quejes. Todas esas palabras, amados, son dichas por Dios, ¿o no? Entonces, querido mío, la fe sin obras es muerta. De nada te sirve decir que tienes fe si tu fe es una fe pasiva. Dios, yo sé que algún día te voy a servir, Padre, aquí estoy, Señor, pero no hagas nada. Esa es una fe muerta, una fe pasiva. Entonces, amados, y seguimos leyendo la historia, ¿verdad? Cuando fue advertido, bueno, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, óyelo bien, para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces Dios te dice que hagas algo y siempre le cuestionas?
¿Cuántas veces Dios te dice que hagas algo y siempre estás cuestionando? Cuando Abraham recibe la promesa de Dios, yo te voy a hacer una nación fuerte y poderosa, pero tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, pero no le dijo a dónde. Y la fe activa de Abraham fue lo que hizo Señor, yo obedezco, no veo a dónde voy, no veo, mi mujer es estéril, no veo ni siquiera por dónde la promesa, aún así, yo voy a confiar en tu palabra. Amados, esta clase de fe es la que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Abraham no sabía dónde iba y luego por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínate una mujer, Sara, de casi 90 años, recibe la promesa que va a ser mamá. Si tú lees la historia, cuando el ángel se les aparece en Moria, el ángel le dice a Abraham, tu mujer va a concebir. Y la mujer se echa una risita, ¿verdad que sí? Si ves a la historia, Sara se echa una sonrisita. Y dice, y luego le dice el Señor, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Qué? ¿Acaso desconfías? Y esta sí fue una reprensión de parte de Dios. Y esa risita de Sara fue como que, Señor, ¿no ves que ya tengo 90 años y mi esposo, Señor, ya tiene 100, Padre? ¿De dónde la fuerza de él, Señor? ¿De dónde la fuerza mía? Padre, imagínate, ya somos unas pasitas. ¿Cuándo voy a...? Si no lo hice siendo joven, menos ya ahorita, que ya la edad ya se me fue. Entonces, por eso el nombre de Isaac, ¿verdad? Porque significa Isaac, el que ríe. Entonces, amados, la palabra de Dios nos habla y nos advierte a tener una fe para poder enfrentar las situaciones adversas de la vida. Pero tiene que ser una fe consciente, tiene que ser una fe activa, amado, una fe. La fe, número 4, el último punto, la fe nos da paz en medio de la tormenta. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Vamos a Marcos, un episodio que a mí luego de repente me da mucha alegría o mucha risa, ¿verdad? Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Marcos capítulo 4, 35 en adelante. Y lo leo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Y él? ¿Quién él? Y Jesús estaba, ¿en dónde? En la popa del barco. ¿Qué estaba haciendo el Señor? De rodillas, ¿verdad? El Señor Jesús estaba de rodillas clamando que la tempestad calmara. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esa sí fue una reprensión. Fíjate el episodio. La palabra de Dios dice que salen
de una ribera, se meten al mar, se levanta una tempestad. Y la palabra de Dios dice que en medio de la tempestad Jesús estaba pacíficamente durmiendo. Imagínate a Jesús, unas olas como lo moverán para allá y para acá, ¿no? Imagínate las olas golpeando y el agua cayendo porque estaba en la popa, ¿verdad? Dice, estaba en la popa. Las aguas le estaban pegando al maestro, los vientos le estaban pegando al maestro, la barca se hacía toda para allá y para acá. Ve tú a saber qué tipo de tempestad era, que aún a los mismos pescadores que eran los más experimentados en alta mar, los hizo entrar en temor y en angustia. Fíjate qué tempestad tan fuerte como para hacer temblar a pescadores experimentados. Te lo voy a decir, no fue cualquier cosa. Para que una tempestad haga temblar y poner de rodillas a pescadores experimentados, tuvo que haber sido algo extraordinario, algo que ellos no habían experimentado. Pero aún en medio de todo eso, Jesús estaba durmiendo. Y te puedes preguntar, ¿por qué Jesús iba durmiendo? ¿Por qué a pesar de la tempestad estaba durmiendo plácidamente? Porque Jesús sabía el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Ya una vez se los había enseñado. Y esa ocasión les dije, Jesús tenía la fe y la confianza en Dios, que lo iba a proteger absolutamente de todas las circunstancias que pasaran a su alrededor, porque Jesús estaba cumpliendo con la voluntad de Él. Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, y el Padre lo iba a proteger hasta que Jesús cumpliera el plan y el propósito. Jesús no vino al mundo a morir ahogado. Jesús no vino al mundo a morir en manos de una turba enojada. Jesús, el plan de Dios para Jesús era que Jesús iba a morir en el tiempo designado por Dios, a la hora designada por Dios, en el lugar designado por Dios, en esa cruz que Dios designó para Jesús. Por eso es que ves a Jesús en medio de la tempestad, durmiendo plácidamente. ¿Sabes qué? Venía a su mente, aunque la mar esté brava, aunque el mar esté rugiendo, yo tengo un llamado de parte de Dios que tengo que cumplir, y es llegar a la cruz del Calvario. Ni las aguas bravas, ni el mar rugiente lo van a poder detener. El plan de Dios nadie lo detiene. Por eso es que él estaba plácidamente durmiendo. Este no es mi fin, este no va a ser mi fin. Amados, tenemos que ser conscientes de esta clase de fe. Por eso es el llamado de siempre. ¿A qué es lo que Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te envió al mundo? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Ahora, después de esto, ¿estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para que Él ejecute sus planes y no los tuyos en tu vida? Porque eso es vivir en fe, estar confiado. Dios, yo tengo un llamado y sé que todo lo que está experimentando el mundo no va a terminar con el llamado que tú tienes para mi vida. Ni la más grande dificultad, ni la más grande crisis va a quebrantar la promesa que Dios tiene para mi vida, ni la más grande crisis va a arrebatar la paz que decidió darme en el corazón. ¿Por qué, amado? Porque hay una confianza en lo que Dios ha prometido para tu vida. Tienes que confiar en lo que Dios ha hablado. Cuando confiamos en Dios podemos experimentar paz incluso en las situaciones más difíciles. Filipenses 4, 6 al 7 es el último versículo que leo. Filipenses 4, 6 y 7.
Fíjate el consejo de la palabra de Dios. Esto es el secreto, amado, para estar en una vida en paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Oye bien, amado, esta porción de la Escritura. Por nada estéis afanosos. Cuando estás en medio de una crisis, lo primero que se quiere apoderar de ti es el afán. Es el querer salir pronto de esa situación. Es el que empieza a desarrollar en ti una inquietud. Y esa inquietud te lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso el consejo que Dios te está dando el día de hoy es esto. Por nada te afanes, por nada. ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? Deja a Dios que actúe a tu favor. En tu condición emocional estás viviendo un zarandeo. Ten confianza en Dios, no te afanes en ir a buscar otra relación. Espera en Dios que Él va a obrar. En situaciones familiares o personales, confía en Dios, Él va a obrar, Él está trabajando. No te afanes. Espera a que Dios trabaje en el corazón de tu prójimo. Amados, en alguna enfermedad, no te afanes. No te afanes, Dios tiene el control, Dios ha determinado para ti el tiempo adecuado, solamente espera en Él. Pero hay una manera de estar esperando en Él y es haciendo esto. Por nada estés afanoso, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración, en todo ruego. Y luego dice ahí, acompañado con acciones de... ¿Qué es una acción de gracias? Una acción de gracias, ¿qué es? Pues dar gracias, ¿verdad? Una acción de gracias es gracias Dios. Gracias, no tengo trabajo, no tengo un peso partido a la mitad, pero gracias porque yo sé que lo voy a tener. Dios, gracias porque en mis emociones están hechas un añicos, no sé qué me está pasando, pero yo te doy gracias porque sé que voy a salir de esta situación. Gracias. Señor, gracias porque los problemas que he pasado con mis familiares, yo sé que tú me vas a dar la sabiduría para poder arreglarlos con ellos. Gracias, no sé cuándo, no es cuando yo quiera, sino cuando tú lo quieras. Pero gracias porque sé que algún día voy a volver a estar con ellos. Señor, estoy padeciendo esta enfermedad, sé que no es para siempre. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Confío en tu poder. Gracias porque lo vas a hacer, Señor. Esas son las acciones de... O sea, tus oraciones tienen que ir no confesando ni decretando. Es dándole gracias a Dios por lo que aún no has visto, pero lo que Él va a hacer en tu vida. Qué diferente es decir, yo declaro, ¿verdad?, que mañana voy a tener $1,000,000 de pesos, a decir, Dios, gracias por el trabajo que me vas a dar mañana. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, amados, esta es la forma en que nosotros, y Dios quiere que nosotros caminemos con acciones de gracias. No te afanes, número uno, no te afanes en nada. Total, ya estás ahí. Total, ya estás ahí en el remolino, no te afanes. Mejor te aconsejo que hagas una cosa. Duerme plácidamente en los brazos de Dios. Que tu vida no termina aquí. No te afanes, ya estás en el ojo del huracán, ¿ya qué? No te afanes por querer salir de ahí, mejor mira, échate una pestañita como Jesús se la echó. Duerme mejor plácidamente, amado, no dejes que estas preocupaciones turben tu manera de dormir. Duerme plácidamente, el día de mañana Dios traerá la respuesta. Confía en Dios, eso es confiar en que Dios tiene
tu vida en sus manos, tranquilo, tranquila. Dios tiene todo el control. Descansa en Dios. Eso es tener fe, amado, eso es tener fe. ¿Quieres saber cómo es tener fe? Ve a Jesús durmiendo en medio de la tempestad. Y no es de estarse rascando la barriga nada más, es estar orando, clamando y haciendo acciones de gracias. Y luego dice que el Señor y la paz de Dios. ¿Tú no quieres experimentar la paz de Dios en medio de las tribulaciones? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, óyelo bien, la paz de Dios. Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no doy la paz como la da el mundo. O sea, el mundo también te puede proveer una paz, pero la paz que el mundo provee es así como llega, se va. Pero la paz que Jesús y Dios dan, perduran para siempre y sobrepasa todo entendimiento. Imagínate que no tengas, y siempre voy a retocar esto, que no tengas un peso partido a la mitad, pero que andes en paz en tu corazón. ¿Cómo el mundo lo va a percibir? De una manera que no lo conocen, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, amado, dice que esa paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Tu corazón y tus pensamientos, tu corazón, porque tu corazón va a ser atacado en cosas que te quieren robar la paz. Y tu entendimiento va a ser siendo atacado por todo lo que tú ves en las redes sociales, en las noticias, o que son ya ni buenas noticias, son puras malas noticias. Y todo eso, mira, afecta cómo es que te comportas en el mundo. Mucha gente escucha que porque ya van a venir aranceles o cuestiones para las empresas, los trabajos se van a ir del país, y muchos están entrando en esa etapa de inquietud. ¿Ahora qué voy a hacer? Si me corren el trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo renta que pagar, tengo casa que pagar, tengo carro que pagar, tengo esto que pagar, ¿qué voy a hacer? Y ya se están tronando los dedos. Nosotros fuimos llamados a eso. Dios, tú conoces todas las cosas que están pasando en el mundo. Señor, si ha de pasar que recorten personal en donde trabajo, yo sé que tú tienes otra puerta abierta para mi vida. Solamente dame fuerza, Padre, para estar perseverando, confiando en ti, que esto no me va a acabar, Señor, que yo voy a estar de pie en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Y que esta crisis fortalezca mi fe en el nombre de Jesús. Amado, las crisis que estás experimentando en Dios no son para destruirte, las crisis son para fortalecer tu fe. Amén. Ponte de pie, vamos a concluir. En la crisis la fe no solo nos sostiene, sino que nos transforma. Dios nunca nos abandona y su poder se manifiesta cuando caminamos por fe, no por vista. En medio de las dificultades tenemos que tener una fe activa, confiando plenamente en las promesas de Dios. Óyelo bien, una fe activa que confía plenamente, no a medias. Una fe que cree, no a medias. Una fe que confía plenamente en las palabras de Dios. Una fe que confía plenamente, amado. Tenemos que desarrollar esa clase de fe. Te voy a leer un último versículo, Isaías, y quiero que lo guardes en tu corazón. Y quiero que Isaías 41:10 lo guardes en tu mente y en tu corazón, amado, y lo recuerdes en los momentos de tus angustias, en medio de tus crisis. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una palabra de Dios, amado. La palabra de Dios es promesa. No temas, porque Él está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios que te esfuerza. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Amado Dios, es un tema, Señor amado, que aún en medio de la crisis, Padre, de repente se dificulta, Señor amado, digerirlo y aceptarlo.
Amado Padre, pero es tu palabra, Señor, y tu palabra no miente. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que esta palabra que nos hablaste de hoy nos consuele, Señor amado, nos transforme, nos capacite, Señor amado, y que esta palabra, Señor amado, nos ayude, Dios, para saber que amado Padre, que las dificultades de la vida, Señor, que las crisis, Padre, nos sirven para, amado Dios, fortalecer esa fe, Dios, y desarrollar esa clase de fe que tú quieres para nosotros. Una fe, Señor amado, que aún en medio de las dificultades y las pruebas permanece fiel, Señor amado, confiando en que tú todo lo tienes en control y que tú, Señor amado, estás actuando a nuestro favor, Padre. Amado Dios, yo te doy gracias por lo que está pasando en el mundo. Señor amado, las crisis que están azotando el mundo, las crisis que van, Señor amado, a azotar al mundo. Amado Padre, yo te pido, Dios, que ni estas crisis, Señor amado, roben en nosotros lo que tú has puesto, Señor. La fe y la confianza, Señor amado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Amado Padre, gracias por todo lo que estamos experimentando y lo que vamos a experimentar, Señor, porque eso lo vamos a experimentar en ti, Señor amado, y en ti seremos guardados, Padre. Yo te pido, Señor amado, que nuestra fe en medio de estas crisis, Señor, sea fortalecida y sea, Señor amado, una fe que madure, Señor amado, y que sea capaz, Padre, de estar quieta, Señor amado, esperando tu respuesta, Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas a todos y los que están aquí, Señor amado, y los que están escuchando, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con tu palabra, Dios, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Dios. Trae paz, Señor amado, donde hay incertidumbre. Señor amado, hay situaciones, Padre, que están experimentando, Señor amado, algunos conocidos o connacionales en Estados Unidos, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor amado, que guardes esos corazones, bendito Dios, y que seas tú, Señor, que en medio de estas incertidumbres, Padre, tú traigas, Señor amado, una respuesta a su vida, Señor, y que traigas paz en medio de estas dificultades que experimentan, Padre. Señor amado, y lo que nosotros experimentamos acá de este lado, Señor, también son situaciones, Padre, que están azotando, Dios, al mundo entero. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que traigas paz en nuestro corazón y que traigas, Señor amado, esa quietud, bendito Dios, y saber, Padre, que todo tiene un propósito debajo de esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por nuestros patrones, Señor, aquellos que tienen empresas, Dios, y que están con incertidumbres. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús, amado Padre, que les ayudes a entender, Señor, y que a nosotros, los que trabajamos para ellos, nos des el valor, Padre, de expresarles por medio de tu palabra, Dios, que no teman, Señor amado, porque tú estás obrando, Señor amado, de maneras que ni ellos entienden, Padre, pero que tú harás, Señor amado, según tu voluntad, Padre. Señor amado, guárdalo solamente, Dios, en su espíritu, en su alma, Señor. Guárdalos en sus emociones, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Gracias, Padre, por todos aquellos que están siendo azotados, Dios. Te doy gracias, Padre amado, porque tú estás, Señor amado, haciendo, bendito Dios, que su vida, Señor, tenga significado, Padre, y que estas situaciones, Señor amado, traigan algo, Señor amado, positivo a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo esto, Padre, y cosas, Señor amado, que aún van a ser experimentadas en este mundo, Señor mío, pero en tu nombre, Dios, saldremos a